¿Qué tal? Muy buenas noches de este martes en el que los grupos políticos hacen balance de los 5 años del coronavirus. Partido Socialista, Partido Popular, Vox y Compromís han recordado esta mañana cómo se vivió hace 5 años la irrupción de la pandemia de la COVID desde la gestión pública. Todos coinciden en que se han perdido las lecciones que dejó todo lo sucedido. Aniversario del 11M, la Corporación Municipal se ha concentrado en la Plaza de Baix con un minuto de silencio para recordar a las víctimas del atentado del 11 de marzo en el Día Europeo en memoria de las víctimas del terrorismo. Protesta en Elche. Los centros dependientes del Instituto Valenciano de Servicios Sociales denuncian pérdida de calidad y condiciones laborales precarias. Trabajadores y familiares han convocado protestas. En los deportes, Buitrago también se ilusiona. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, comparte la ilusión de la afición que sueña con volver este año a Primera División. Buitrago ha hecho también balance de la campaña de hijos a padres para llevar a los escolares ilicitanos al Estadio Martínez Valero. Los grupos políticos han recordado hoy cómo se gestionó la pandemia del coronavirus. Partido Socialista, Partido Popular, Vox y Compromís valoran la evolución de la COVID en el municipio 5 años después de la declaración del estado de alarma. 5 años después de la irrupción de la pandemia del coronavirus, los representantes de los grupos municipales han hecho su valoración de cómo se vivió desde el ámbito de la gestión pública. El portavoz del PSOE, Héctor Díez, ejercía en el año 2020 como responsable de áreas como limpieza, mantenimiento o cementerios. Además, se encargó de la labor de comunicar a los medios de comunicación las decisiones que iba adoptando el gobierno local. Héctor Díez ha recordado que fueron días de una gran preocupación en los que no sabían a lo que se enfrentaban, con la sensación de no saber si estaban adoptando las medidas acertadas en la ciudad con decisiones drásticas como el cierre de espacios públicos. Preocupación y con incertidumbre, ¿no? Porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos y desde luego el estar en una situación de responsabilidad en aquel momento dentro del gobierno municipal, con servicios tan esenciales como la limpieza o en este caso también aguas o las depuradoras, pues hacía que en ese momento le pegáramos muchas vueltas a la cabeza y recuerdo muchas reuniones con los distintos responsables de los servicios, con los gerentes municipales, para tratar de afrontar una cuestión que ante todo era desconocimiento absoluto por parte de todos, ¿no? Y que cada día las cosas que conocíamos iba cambiando y desde luego creo que todos en aquel momento, todos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, nos mirábamos de reojo para ver qué es lo que había que hacer, ¿no? También Compromís formaba parte del Ejecutivo local. Felip Sánchez era en 2020 portavoz adjunto del Grupo Municipal y responsable de áreas como comercio. Sánchez ha aclarado que una de las primeras decisiones que tuvieron que tomar en aquellos momentos duros fue el cierre de mercados y mercadillos para salvar vidas y evitar contagios. Pues momentos muy duros, la verdad es que fueron momentos muy duros, en los que yo recuerdo principalmente el día que decidimos, cuando aún no estaba estado de alarma, que decidimos en la Junta de Gobierno que lo que estaba en nuestra mano era pues suspender las actividades de los mercadillos y de los mercados de abastos. Y lo hicimos porque dijimos, si podemos salvar una vida, si podemos salvar un contagio. Después, pues bueno, se tuvieron que tomar muchas decisiones, fueron cosas en las que perdimos vidas, ¿no? Hubieron pues 300 personas que no pudieron superar esa enfermedad. Todavía hay personas que tienen el COVID persistente, ¿no? O sea, que hay personas que todavía viven la pandemia en sus carnes, la están sufriendo. Y luego también yo creo que hay que recordar pues, bueno, los buenos momentos que tuvimos como sociedad, ¿no? Esos momentos de unión, de unidad, esos momentos de colaboración. A mí particularmente, mi mujer trabaja en un supermercado y ella no tuvo confinamiento, ella tenía que irse todos los días a trabajar y en aquel momento incluso hasta no había medios, no había guantes, no había mascarillas, no había medios ni pantallas de protectoras. Hay que recordar que los primeros momentos fueron bastante duros, ¿no? Por su parte, la portavoz de Vox y médica de profesión, Aurora Rodil, ha lamentado la gestión que se llevó a cabo de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno central en lo relativo a la atención sanitaria, que no tenía recursos para dar servicios a los enfermos de COVID. Debo decir
que en el COVID he visto lo mejor del género humano, y eso fueron los sanitarios, que sin medios, sin programas, sin siquiera cuidados hacia ellos, hacíamos guardia día sí, día no, para atender lo poco que podíamos atender sin los medios médicos adecuados. Ni siquiera de protección para nosotros, pero tampoco para los demás. Hemos sido testigos de miles de muertes innecesarias. Se ha faltado a los derechos del paciente. No se les permitió ni siquiera una muerte digna. Y en muchos casos se los descartaba en los tratamientos simplemente porque eran mayores y se seleccionaba a quién tratar y a quién no. Asimismo, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en 2020, portavoz del Partido Popular, ha recordado en lo personal que tuvo que ser ingresado junto a su padre, que estuvo a punto de ser intubado. Ruz ha señalado que fue muy doloroso comprobar cómo se puede desmoronar todo en cuestión de unos días. De hecho, ha asegurado que en su familia esta situación es a día de hoy un tema tabú del que no se habla. Que el año 20, ¿no? Fue como el principio de otra manera de entender las cosas y también de entender o de asumir la fragilidad del sistema social y económico que tenemos, ¿no? Cómo por una pandemia puede colapsar todo de una manera tan evidente. Por supuesto, lo primero que colapsó fueron decenas de centenares de miles de vidas que se marcharon, bueno, pues por muchas causas, ¿no? Sin embargo, todos los representantes de los grupos locales coinciden en que 5 años después la sociedad ha olvidado muy rápido todo lo que se vivió durante aquellos meses que dejaron más de 300 fallecidos en Elche. Héctor Díez ha apuntado que se están desvaneciendo esas buenas costumbres de la pandemia, la solidaridad entre los ilicitanos e ilicitanas, a los que invita a reflexionar sobre todo lo que sucedió. Creo que en un momento determinado lo que fue una avalancha de solidaridad, ¿no? Cada uno desde su posición de tratar de ayudar, de aportar y bueno, pues se te quedan grabados momentos de cualquier asociación, de cualquier colectivo, tratando en un primer momento de ver cómo podíamos improvisar esos EPIs que no se tenían, ¿no? Esas mascarillas o esas pantallas, y esa avalancha de solidaridad yo creo que es algo positivo que se queda. Desde Compromís, Felip Sánchez también ha resaltado los gestos de solidaridad que produjeron durante los días más duros del coronavirus, cuando empresas y personas a título individual aportaron todo su conocimiento y recursos para hacer frente a la falta de medios. Yo creo que después se abrió un marco, ¿no? en la sociedad que creo que hubiera sido bonito que continuara, ¿no? Ese marco de unidad, de colaboración, de aportar. Yo recuerdo la cantidad de personas a título individual o empresas, ¿no? Que aportaban cosas, telas, materiales o incluso hasta dinero para poder conseguir material. Las aparadoras que estuvieron cosiendo mascarillas. ¿Qué podían hacer ellas? Coser, como mejor saben, pues haciendo mascarillas. Entonces fueron momentos muy bonitos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Después... Aurora Rodil, de Vox, ha insistido en que fue una época de la que se debería de sacar una gran enseñanza en cuanto a la atención de los enfermos y enfermas. Como médica ha asegurado que el sistema sanitario debe de aprender las medidas que se deben de adoptar en estas situaciones. Época que como sociedad deberíamos sacar una gran enseñanza, de volver a ser humanos, que tocar la mano de un enfermo es algo que es una obligación, que cuidarse tanto de la muerte para no contagiarse no fue útil, no se dejó de contagiar mucho. Y miren, hay una cuestión que a veces la tenemos olvidada, pero sucedió en muchas familias, que nos encerraron, se cerraron todos los comercios, muchas empresas, y muchas familias al salir del COVID no tenían cómo vivir y de... Por último, Pablo Ruz ha aclarado que la sociedad ha salido más reforzada, pero sin embargo considera que no se ha aprendido en cuestiones relacionadas con la higiene, como el uso de la mascarilla o el contacto con otras personas, que asegura que se han relajado. Quizá los tiempos en la administración creo que también han sido positivos, pero creo que no hemos aprendido otras cosas como la higiene. Se nos ha olvidado. O, por ejemplo, llevar mascarilla en lugares con un alto flujo de personas enfermas, ¿no? Creo que es una cosa buena, necesaria, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de estornudar, esa manera de estornudar con el brazo, creo que es algo positivo, ¿no? Es decir,
creo que hemos vuelto a relajarnos en muchas materias de higiene que fueron muy positivas. Yo, por ejemplo, en casa estaba encantado, me parece un gesto muy positivo el dejar las zapatillas de casa en el hall de casa, ¿no? El recibidor. Bueno, pues son cosas que se han ido diluyendo. El Ayuntamiento de Elche se une al Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo con un minuto de silencio. La concentración se ha celebrado en memoria de las 193 personas que perdieron la vida en los atentados del 11 de marzo. El Ayuntamiento de Elche se ha sumado hoy 11 de marzo a la conmemoración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, recordando especialmente la efeméride de los atentados ocurridos el 11 de marzo del 2004 en Madrid. La concentración ha tenido lugar a las 12 en la Plaza de Baix, donde han acudido representantes de los distintos grupos municipales de la ciudad, miembros de la Corporación Municipal y empleados públicos. El minuto de silencio se ha celebrado en memoria de las 193 personas que perdieron la vida en los trágicos atentados de Madrid y en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo. En los sucesos detenidos 2 hombres en Elche por emplear a trabajadores en situación irregular. 2 investigaciones independientes pusieron al descubierto irregularidades en el ámbito laboral. La Policía Nacional ha detenido en Elche a 2 personas por aprovechar la situación irregular de 2 hombres para darles trabajo incumpliendo la normativa laboral. Las investigaciones permitieron descubrir que los empleados trabajaban sin contrato y en condiciones precarias. La primera investigación tuvo lugar en Elche durante un control de tráfico. En la inspección de un vehículo, los agentes identificaron a sus ocupantes, el conductor y un acompañante. Durante las primeras diligencias se descubrió que el copiloto era un hombre extranjero en situación irregular que trabajaba sin contrato para el conductor del vehículo, gerente de una empresa de calzado que transportaba una gran cantidad de dinero en metálico. La unidad de extranjería de la Policía Nacional constató que el trabajador irregular había ingresado en España de forma clandestina un año antes. Desde hacía 7 meses realizaba tareas de mantenimiento y jardinería en una nave propiedad del conductor, 3 días a la semana con jornadas de 6 horas por tan solo 5 euros la hora. El conductor, un hombre español de 51 años, tenía conocimiento de la situación administrativa irregular de su empleado y habría aprovechado su vulnerabilidad para beneficiarse de su trabajo. Finalmente fue arrestado en Elche y se informó de lo sucedido al juzgado de instrucción de guardia de la localidad. Denuncian pérdida de calidad y condiciones laborales precarias en los centros dependientes del IVAS. Trabajadores y familiares han convocado protestas en los próximos días. En Elche hay 4 centros ocupacionales afectados. El Comité de Empresa del IVAS en la provincia de Alicante ha remitido un comunicado en el que denuncian una serie de cambios en las condiciones laborales que están ocasionando precariedad y otros inconvenientes. En este sentido, explican que se han impuesto cambios significativos en los horarios y planificación del personal, incluida la supresión del servicio de comida tras 30 años de prestación. En Elche dependen del IVAS los centros ocupacionales La Tramoya, Altavix y Carrús. Denuncian la falta sistemática de personal y opacidad en la gestión de las bolsas de sustitución, afectando especialmente a los servicios de atención directa a los usuarios y usuarias. Señalan además que el proceso de estabilización de empleo ha sido prorrogado hasta junio de 2025, con incertidumbre sobre su conclusión efectiva. Estas preocupaciones han llevado al Comité de Empresa a convocar concentraciones para visibilizar estas problemáticas. Las protestas se llevarán a cabo martes y jueves de las próximas 2 semanas en varios centros ocupacionales. Las obras de pisos azules en Elche están ya al 40% de su ejecución. El alcalde ha explicado que la remodelación del entorno avanza con buen ritmo y que finalizará antes de verano. El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Servicios Públicos, ha anunciado que las obras que se están llevando a cabo en la Plaza de los Pisos Azules avanzan según lo previsto. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha anunciado que actualmente se encuentran en un 40-45% y ha recordado que las actuaciones cuentan con un presupuesto de 744.000 euros. Ruz ha adelantado que finalizarán todas las obras antes de verano y que se están dividiendo en 3 fases para la modernización del entorno, colocación de adoquinado, mobiliario, plantación de árboles, iluminación, juegos infantiles y la puesta de toldos para ofrecer sombra. El alcalde ha explicado que han tenido incidencias y sugerencias por parte de los vecinos y vecinas, ya que en las zonas terminadas se acumulaba agua. En este sentido, Ruz ha detallado que lo van a solucionar con la instalación de arquetas y evacuadores de agua. En un espacio que necesitamos los ilicitanos, además al lado de Paseo de Germanías, pues yo creo que esta obra era muy necesaria y que además está siendo muy bien recibida. Hemos tenido estas últimas semanas unas incidencias, unas sugerencias, mejor dicho, de los vecinos, porque las zonas ya terminadas se acumulaban en algunos rebalsos de agua con las lluvias, que tampoco han sido muy cuantiosas, ¿no? Pero sí que hemos tenido lluvias y vamos a solucionarlo con la instalación de unas arquetas
de unos evacuadores de agua para poder impedir, ¿no?, cosas de las obras del día a día. Plazo de ejecución nos quedan en torno a 2 meses, ¿puede ser? Sí. No lo tengo aquí. Eso es, en torno a 2 meses de obras, y yo creo que para el verano tener todo esto terminado para que los padres y los niños y todo el mundo pueda disfrutar de este paseo. En crónica política, el Partido Socialista denuncia la ley del silencio en la conservación del patrimonio en Elche. El portavoz socialista acusa al alcalde de no convocar la mesa de patrimonio en casi 2 años. Exige explicaciones sobre el retraso de obras y el cierre de espacios históricos. El Partido Socialista de Elche ha criticado la falta de transparencia del gobierno municipal en materia de patrimonio histórico. El portavoz del Partido Socialista, Héctor Díez, ha denunciado que el alcalde Pablo Ruz no ha convocado en casi 2 años la mesa de patrimonio, a pesar de haber exigido su funcionamiento cuando estaba en la oposición. Díez reclama explicaciones sobre el estado de varias infraestructuras históricas, como el Museo Arqueológico y de Historia de Elche, cuyas obras acumulan más de 1 año de retraso y han provocado la pérdida de una subvención de 150.000 euros. También el portavoz socialista ha señalado el cierre del refugio de la Guerra Civil del Paseo de Germanías, que lleva 3 meses sin abrirse al público. Otro punto de preocupación por parte del Partido Socialista de Elche es el estado de la Calahorra. Según Héctor Díez, esta infraestructura recientemente ha sufrido desprendimientos de cascotes. El PSOE también recuerda que el alcalde prometió en campaña la creación de un patronato municipal de patrimonio, del cual no se ha vuelto a hablar, según Díez. Además, el PSOE cuestiona la falta de avances en la modificación de la ley del Palmeral que mencionó el alcalde y en proyectos como la adquisición del huerto de Malena o la situación del antiguo edificio de Riegos El Progreso. El Hospital del Vinalopó de Elche diagnostica más de 400 casos de glaucoma cada año. El 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas. Se trata de una enfermedad crónica que se caracteriza por una pérdida progresiva del campo visual que, con el tiempo, puede convertirse en irreversible. Durante 2024, el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario del Vinalopó diagnosticó 437 casos de glaucoma, número que refleja la creciente prevalencia de la enfermedad, en la que los especialistas insisten en la importancia de la detección precoz. Lo más importante es que el glaucoma afecta inicialmente a la vista periférica, lo que significa que en las primeras etapas los cambios en la visión son mínimos y, por tanto, los pacientes no notan nada. Sin embargo, en fases más avanzadas esta enfermedad puede llevar a la ceguera, debido a un daño irreversible en el nervio óptico, la estructura responsable de transmitir la información visual desde el ojo hasta el cerebro. El glaucoma tiene un componente hereditario significativo. En este sentido, según los datos de actividad del hospital, el 10,3% de los pacientes desarrollan esta enfermedad debido a antecedentes familiares. Por lo tanto, si un paciente es diagnosticado de glaucoma, es posible que algún miembro de la familia de línea directa también lo desarrolle en el futuro. Existen diversos factores que incrementan el riesgo de desarrollar glaucoma. Aproximadamente entre un 1,5 y un 2% de la población de más de 40 años la padece y aumenta su incidencia a medida que aumenta la edad. La presión ocular elevada y la miopía son otros condicionantes que están relacionados con la aparición de la enfermedad. Elche lanza una campaña para el Día del Padre. La concejala de Comercio y Hostelería, Caridad Martínez, anima a los ilicitanos e ilicitanas a que se acuerden del comercio local para malcriar, que así se llama la campaña, a sus padres el 19 de marzo. El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Comercio, pone en marcha una campaña de promoción del comercio y la hostelería local con motivo del Día del Padre, que se celebrará el miércoles 19 de marzo. La concejala de Comercio, Caridad Martínez, ha explicado que desde el Ayuntamiento quieren apoyar de esta forma a los negocios locales y por ello animar a los ilicitanos y las ilicitanas a realizar sus compras o reservas en tiendas y restaurantes de Elche. Que desde luego han hecho un trabajo excelente y yo creo que el vídeo ha quedado genial. Muy divertido, con escenas por todos los sitios de Elche que yo creo que todos vamos reconociendo, ¿verdad? Y nada, animar a que el próximo miércoles, que es el Día del Padre, pues todo el mundo se acuerde del comercio y la hostelería local y que tengan ese detalle de malcriarlos, porque al fin y al cabo es lo que nos importa. La idea de la campaña se basa en el concepto de malcriar a los padres y pretende de una manera divertida fomentar el consumo y las compras de proximidad. En la campaña publicitaria participan José Luis, Adrián y Antonio, 3 actores ilicitanos de las compañías Asprella Teatre y Equilibrio, que interpretan a unos padres malcriados disfrutando de planes como patinar, ir al cine, pasar un día de pesca o degustar algún plato de gastronomía.
Esta campaña, que sigue la misma línea que la que se lanzó el año pasado con motivo del Día de la Madre, se promocionará también con la proyección de carteles en las pantallas informativas instaladas en toda la ciudad.